Y cómo no, continuamos el viaje de la puerta de la pirámide y nos vamos a adentrar y a ir a un lugar tan maravilloso llamado Costa Rica. Costa Rica, que ahí vive un gran escritor que realmente esta persona ha sido médico de profesión con especialización en pediatría, máster en inmunología clínica y especialista en marketing farmacéutico. Ha sido y puede seguir siendo y ejerciendo. Su experiencia en el ámbito de las ciencias de la salud es de 12 años de trabajo clínico, investigación y 15 años en la industria farmacéutica. Realmente venezolano por nacimiento, inició su carrera en Venezuela y luego se mudó a Costa Rica hace más de 10 años, país que lo ha acogido a él y a su esposa y donde ha formado familia. Lector asiduo, amante de los libros, de la historia y el fiel creyente en los valores que representan las virtudes que debe observar un caballero. ¿Cómo no? Se le ha invitado y se le abre la puerta por primera vez pues a un gran escritor. Ha escrito un libro que nos va a llamar la atención y sobre todo vamos a ir sin llegar a desgranar, pero sí por su título me llamó la atención y por lo cual me puse en su búsqueda, que al final lo pillé. Y lo encontré tan interesante que digo que merece la pena, con el gran libro Un caballero en desgracia, por el gran escritor, y se le abre la puerta a Rafael Camero. ¿Qué tal? Bueno, Rafael Alejandro, ¿vale? Camero del Beccio. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Para mí, buenas tardes. Sí, bueno, el lugar... pero bueno, lo importante es que estemos y estemos bien y para mí es un honor de abrirte la puerta de la pirámide y yo veo que está cogiendo fuerza lo que es el programa La Puerta de la Pirámide y siempre se le abre a gente pues realmente con grandes estudios, grandes experiencias vinculadas. Pero como una persona metido en la ciencia, volcado en la medicina, volcado en buscar y ayudar y curar y sanar, se volcó en escribir Un caballero en desgracia. ¿Y por qué ese título? Bueno, fíjate, en primer lugar, yo siempre me ha gustado la lectura, me gusta mucho la lectura de aventuras. Mis padres me inculcaron mucho la lectura desde pequeño y empecé leyendo los libros de Julio Verne y después fue avanzando hacia Alejandro Dumas y otros autores. La verdad es que siempre me llamó la atención, me llamó también la atención la historia. De la historia, uno de los pasajes de la historia que siempre me ha parecido interesante es la Edad Media. Durante toda mi vida trabajé con la ciencia y sigo haciéndolo. Eso, una cosa no quita la otra. Y decidí en algún momento del año pasado que dije, oye, si tengo la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no intentarlo? Así que tomé la decisión de empezar a escribir e investigué ciertas partes de la historia de la Edad Media que me pudieran ayudar a hacer mi obra y a la final se dio el sueño de poderlo hacer, ¿no? Y ha sido una gran oportunidad para mí. Espero que sea la primera y no la última. También he escrito un libro de cuentos que después te puedo mencionar un poco acerca de él. ¿Por qué el nombre Un caballero en desgracia? Bueno, por primero que todo está basado en la Edad Media, en la Baja Edad Media, es al final de lo que es el periodo de la Edad Media, es el siglo XIV. Había muchos cambios en ese momento que se estaban dando, había estado ocurriendo la Guerra de los 100 años, habían ocurrido una serie de cosas durante esa época y decidí hacer una historia de una persona de origen humilde que por un encuentro fortuito, una cuestión que ocurre
por cuestiones del azar, ayuda a alguien y al ayudarlo se convierte, gracias a ello, no voy a dar más detalles porque estaría dando spoiler del libro, pero básicamente va desarrollándose y se convierte en un caballero e incluso gana fortuna, etcétera, y un renombre. Durante todo este periodo él crece mucho como persona y llega un momento que ocurre un evento que hace que pierda prácticamente todo, ¿no? Entonces, ahí es cuando comienza el gran viaje de este caballero. Y aquí el libro yo lo divido en dos cosas principales o dos cosas fundamentales. Uno es ese desarrollo de la persona o el caballero que cae en desgracia y cómo la vida de él va cambiando y después se va desarrollando en el libro. Pero por otro lado también quise agregar una especie de decálogo. No es el mismo cuento del decálogo de caballero de medieval que siempre se ha visto, sino hice un enfoque disruptivo en donde agregué una serie de valores. En ese decálogo lo que hay son valores que yo creo que hay que reforzar en nuestra vida actual. ¿Okay? Entonces, básicamente el libro consta de esos dos elementos. Por supuesto, dentro del libro hay intriga, hay romance, hay amor, hay cierto grado de suspenso, porque durante todo este periplo que tiene el caballero, conoce a personas que lo ayudan, pero a su vez sabe de personas que le hacen daño o lo atacan, debido al principio a todo el éxito que tuvo. Entonces, básicamente es eso, es tratar durante toda la novela de ver la vida del caballero por un lado y esos valores que se van viendo, y cada uno de esos valores va representado por un personaje protagonista que llamo dentro de la obra, ¿no? Y es un poco, refleja un poco a la sociedad actual de lo que estamos viviendo, entre de desgracia de los golpes que estamos llevando, luego los que realmente son fuertes y espabilan y por lo menos se dan cuenta de lo que está pasando y salen de ello y salen de esa desgracia y pueden evolucionar. Es un poco el ejemplo a lo que estamos hoy en día viviendo, porque yo creo que son réplicas, todas transiciones y todo lo que estamos viviendo hoy en día son réplicas de que siempre se están repitiendo. Entonces eso es un poco anhelo hacia lo que tú quieras transmitir en este libro, El Caballero. Mira, Exactamente. Y dentro de ello, si tú ves cuando yo escribo el prólogo, yo inicio hablando de que estamos en el siglo XXI. Entonces, pero que esta obra va a hablar del siglo XIV. Pero el punto aquí importante es que la humanidad, aunque se ha desarrollado en una serie de cosas, o sea, hemos mejorado en una serie de cosas, seguimos cometiendo los mismos errores y el punto es, y creo que es lo más importante de todo esto, es reforzar los valores, pero por otro lado, cuando uno comete los errores, muchas veces tú puedes decir, no, que estoy arrepentido, que no lo voy a volver a hacer, etcétera, pero resulta que si tú no lo sientes, vuelves a repetir lo mismo que estabas haciendo. En cambio, si tú cometes un error y sabes, estás consciente de que lo cometiste y te arrepientes realmente de haberlo hecho, caes en lo que es un elemento que te permite mejorar como persona, porque sabes que no lo vas a volver a repetir o vas a tratar de que no se repita. Entonces, eso es un factor bien importante dentro de lo que es el desarrollo de lo que es la trama del libro, pero además de eso, de lo que es la actualidad, o sea, lo que vemos hoy en día. Y por otra parte, si tú te pones a ver, cuando ves las cuestiones políticas, las cosas sociales que pueden ocurrir en la actualidad, se refleja también que muchas veces hay personas que esos valores como que se han ido diluyendo en el tiempo, y son cosas que hemos ganado. Entonces, ¿por qué no desarrollarlas
y llevarlas a hacer lo que es correcto, que es básicamente mi punto dentro de la novela. Y bueno, y realmente eso de las desgracias y demás es como llevar una losa siempre encima y luego llegar al momento de decir, ya está bien de tanto llevar esta losa encima, este peso, esta agonía, y realmente ahora yo quiero reivindicar y yo quiero ser realmente quien soy yo. ¿Da reflejo un poco a lo que tú eres? Sí, yo creo que parte de cuando uno escribe este tipo de cosas, siempre, tanto el personaje principal como los demás personajes, tú los basas en ciertas cosas, en ciertos hechos reales, ¿no? Una de las cosas que yo hice fue analizar si iba a escribir la novela en tercera persona o en primera persona. Si tú ves el libro, está escrito en primera persona. Es decir, es como si yo fuera el que estuviera contando la historia. Y por supuesto hay elementos del personaje principal que son elementos propios del autor también, ¿no? Entonces eso es un factor que es bien importante. Y otra cosa que te comentaría, una de las cosas que le ha pasado a las personas que han leído el libro es que se han identificado con algún personaje de los protagonistas del libro. Entonces eso ha sido también muy interesante para mí porque quiere decir que le di la suficiente, digamos, elementos realistas a los personajes como para que las personas se identifiquen con eso, con cada uno de ellos de una manera u otra, ¿no? No te oigo ahorita. Fíjate cómo será el ser humano. Hablo yo porque él tiene el micro silenciado. Perdón. Fíjate cómo será el ser humano y el tema de las envidias que has mencionado, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. La primera edición del Gran Hermano en España puso de moda una frase de la cual salió hasta una versión remix musical que decía algo así como ¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Ah, de Jorge, es verdad. Es que era buenísima. Describía perfectamente cómo es la sociedad española y deporte nacional, la envidia, ¿no? Aquí en España, por lo menos, se da muchísimo. Siempre decimos que es deporte nacional. Supongo que en otros países también será así, pero es que en España se nota muchísimo. Y es que te ponen la pierna encima. Te ponen muchas zancadillas, ¿no? Cuando no quieren que tú, ¿quién eres tú? Está el clasismo ese de ¿y tú de dónde sales? Vienes de un lugar humilde, de una situación humilde, pero logras esa prosperidad. Tienes un potencial que la gente lo ve y lo teme y saben que puedes lograr y entonces es cuando empiezan los problemas, ¿no? Sobre todo cuando alcanzas el éxito. Cuando llegas al éxito te conviertes en una persona evidentemente en un blanco de ataque constante y de problemas, ¿no? Que quieren de alguna manera arrebatarte eso o que no lo disfrutes o bueno, pues ya sabemos cómo funciona, ¿no? Mira, yo creo que el punto acá es que eso es algo que podemos cambiar y deberíamos cambiar. Entonces, básicamente uno debería alegrarse de que las personas puedan desarrollarse porque cada persona tiene sus características propias y cada persona tiene su propio, digamos, nicho de desarrollo sin necesidad de hacer daño a los demás para lograrlo. Eso es lo que yo quiero también que se vea. Básicamente, tú puedes crecer como individuo, crecer como persona, ayudando a los demás, pero ayudándote a ti mismo para lograr tus objetivos también, ¿no? Entonces, no tienes que aplastar a la gente para lograr las cosas, es lo que quiero decir con eso. O sea, eso es bien importante. Yo creo que existen, y eso yo lo he visto, yo lo trato de expresar de alguna manera y ahora estoy escribiendo un segundo libro que eso se lo pongo como primicia de este primero, del Caballero en Desgracia. Y básicamente yo he visto dos tipos de personas con poder. Las personas con poder que envidian al otro y que quieren más
más independientemente del poder que tengan, y las personas con poder que tratan de ayudar a los demás y que no justamente lo que tú estás diciendo, no pisan al otro, sino que tratan de que los demás se desarrollen, tratan de que los demás crezcan y eso. Entonces, uno tiene que determinar qué tipo de persona quiere uno ser, como tal, ya sea como individuo, y cómo quiere que también lo recuerden. Sí. Continúo. Sí. Fíjate que el ser humano todavía no ha logrado deshacerse de esa mentalidad de tipo reptiliano, que es la que lo mide todo desde el punto de vista de la supervivencia, con lo cual cualquier persona que tenga el mínimo brillo se convierte en una amenaza. Esto me acuerdo que un estudio de la ornitología, ¿no?, de la etiología, que es cómo se relacionan las aves, de ahí surgió el término, fijaos, el término mobbing, que es el acoso laboral. Y fue, pues, las aves detectan otra ave que es más grande, la pueden detectar como una amenaza porque pueda ser una rapa, o simplemente porque es diferente. Y en ese momento ya, ¡pum!, la amenaza identificada, entonces que le hacen el vacío o le hacen la vida imposible para que muera de hambre. Y entonces esa ave extraña, ¿no?, la amenaza es neutralizada. Vivimos en un mundo en el que pensamos que hay que neutralizar amenazas, cuando no es así. Tenemos que centrarnos en nuestras propias capacidades y continuar con nuestro camino, porque cada camino, cada propósito, cada persona es diferente y tiene eso, unas habilidades, unas cualidades que necesita para para desenvolverse en la vida y desarrollar su propósito. Fíjate que si vemos mi logo en el libro, y ustedes lo pueden ver, dice RC Rafael Camero, y abajo dice: vive tu sueño, forja tu destino. Yo creo que ninguno de nosotros tiene un destino ya, por decirlo así, vamos a ser redundantes, predestinado a que algo vaya a ocurrir contigo, sino que ese destino se crea. Y se crea en base a las decisiones que nosotros mismos tomemos. Ya sean buenas o malas, esas decisiones te van a llevar a ser el tipo de persona que eres. Y ahí es a donde va dirigido todo esto. O sea, básicamente el libro va a eso. Va a que el caballero menciona algo en el libro, para no lanzar spoiler porque no quiero tardar, pero básicamente menciona algo en el libro que hace que todo se caiga en su vida. Y resulta que hay porciones del libro en donde él está discutiendo con un amigo y le dice: oye, pero no lo hubieras hecho, porque nadie se había enterado, ¿entiendes? Pero el problema es que parte de hacer lo correcto es que si tú hiciste algo y estás consciente de que lo hiciste, tomes la decisión de decirlo, o sea, de plantearlo y de enfrentar esa situación. Y se lo pongo les va a parecer un poco fuera de la conversación, pero eso es igual que cuando tú tienes una luz roja en un semáforo, en una luz de tránsito, y te pasas la luz roja y casi te chocan o te pueden chocar, o sea, eso puede ocurrir. O puede que no te pase nada, pero te pasaste la luz roja. Si no había cámara ni nada, nadie se va a enterar, pero tú mismo vas a estar consciente de que lo hiciste, ¿entiendes? O sea, lo que quiero decir con eso es que uno debe hacer lo que es correcto independientemente que alguien más te esté viendo, que alguien más esté o no esté presente, porque es parte de lo que es ser uno mismo. Hay una frase que yo menciono en el libro que es quitándole la connotación religiosa. Vamos a dejarlo desde el punto de vista de la connotación que quiero dar en la frase, que es de San Pío X, que él decía: lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, aunque no lo haga nadie. O sea, con eso trato de expresarle lo que quiero decir con esto. ¿Okay? Buenísimo, porque es que la gente se cree que lo acostumbrado
¿no? Lo habitual es lo correcto. Es una creencia errónea que nos han inculcado. Es como lo hace todo el mundo, es lo correcto. Y no es así. Y muchas veces la persona que intenta hacer lo correcto se ve aislada, se ve completamente sola. Ahí va, creo que me... ¿Hola? Sí. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? Ok, ahora sí. Me caí. Escucharon. Es que yo supongo que en estos días el internet debe estar siempre termina colapsándose un poquito, aunque uno tenga la velocidad mucho mayor que pueda hacer. Claro que sí, así es. Y bueno, aquí en Madrid también está habiendo un cambio en el uso del internet y en los dispositivos. Se está notando de alguna manera no sé, empieza a funcionar todo de una forma más extraña. No sé si por la energía, por el exceso, porque ahora mismo la gente con el confinamiento ha empezado a hacer todavía más uso de sus dispositivos y se satura la red y no parece que sea infinita, ¿no? Creemos que es infinito, los datos son infinitos, ¿no? Y la velocidad es infinita y no... Exacto. Pues nada, no recuerdo qué es lo que te estaba diciendo hasta que antes de que me has pulsado. Bueno, estábamos hablando ¿te acuerdas que había mencionado la frase de San Pío X acerca de lo que está bien y lo que está mal? Y tú hablabas de que era un hábito que la gente hiciera las cosas por hábito nada más y creyendo que están bien, pensaban que eso estaba bien, o sea, que no había ningún problema con ello, ¿no? O sea, la idea no es tratar de ser totalmente estrictos con las cosas, es que uno pueda cambiar, porque es básicamente eso lo que hace el caballero durante todo este periplo de todas estas aventuras que sufre él, es cambiar, pero siempre considerando las cosas de la mejor manera para el prójimo, de la mejor manera en que él sienta que esté haciendo las cosas de la manera más correcta. Y esa es la importancia de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que el libro es eso, o sea, el libro es tratar de ver, es la historia de él por un lado, pero el decálogo por el otro, porque la enseñanza es, fíjate que el decálogo, porciones de él son básicamente lo que habíamos hablado, el hacer lo correcto, la libertad, la igualdad, la diplomacia, las interacciones con las personas, el cultivar la mente y el cuerpo, o sea, cosas básicas que uno las va dejando por de lado, pero que son muy importantes. Y en nuestros días hay una cosa que también es interesante, y yo trato de expresarla de la manera más, digamos, cercana a lo que es la historia, sobre todo la época medieval, pero es básicamente, yo no sé si ustedes han oído el concepto de lo que es mindfulness y todo lo que es todo lo que ello contrae. Yo lo he practicado durante muchos años y de hecho una de las cosas, muchas compañías hoy en día, antes no lo hacían y hoy en día lo están haciendo. ¿Y por qué está pasando esto? Porque simplemente el mindfulness, ¿qué es lo que te dice? Vive el presente, o sea, presta atención a lo que tienes, presta atención a lo que estás viviendo en el momento, de tal manera de que no estés con las preocupaciones de lo que ocurrió en el pasado, ni estés con la situación de estrés de imaginarte qué va a venir en el futuro. Y hoy en día es bien importante eso también. Para cualquier cosa que nosotros hagamos, es importante que nosotros mantengamos. Es decir, si tú estás viviendo un momento con tu familia, disfrutándolo en un parque, disfruta el momento con tu familia en el parque. Si hoy en día estás confinado por la situación que estamos viviendo, etcétera, disfruta el momento que estás pasando, en el caso mío, con mis hijas, mi esposa, etcétera. Disfruta ese momento, independientemente, mira, no puedo salir ahora o tengo que restringir la salida, pero disfruta del momento que estás pasando. Entonces, eso es parte de eso, porque esa concentración también te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida, no es nada más la familiar, el aspecto de trabajo, etcétera.
yo soy un fiel creyente de que nosotros no tenemos por qué ser multitasking. Yo soy un fiel creyente que nosotros podemos hacer las cosas de manera organizada y que cada cosa pueda hacerse en un momento en específico. Porque si tú te concentras en lo que estás haciendo, entonces vas a hacerlo más rápido, más efectivamente y mejor. Claro, es una de las cosas que también trato de expresar, y eso lo expresa mucho yo tengo un personaje que es chino, que se llama Liu Qiang. Liu Qiang es un personaje que aparece por cuestiones de azar y lo conocen los demás caballeros que están con, y la dama que está con Rodrigo, que es el personaje principal. Y básicamente Liu Qiang es un tipo que tiene dos cosas principales. Uno, les enseña a que la fe, como la quieran ver, la meditación es parte de lo que él hace sin necesidad que tenga una connotación religiosa ni nada por el estilo, sino que te ayuda a liberar la mente, etc. Y por otra parte, les enseña que trabajar el cuerpo y la mente te ayuda a ser mejor persona y a estar mucho más sano desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, y lo que podríamos llamar desde el punto de vista de lo que es el alma de la persona, o sea, digamos el ser como individuo, como persona. Entonces, es un personaje muy interesante. Exactamente, correcto. Claro. Correcto. Es en lo que cada ser humano debe de centrarse, en su propio yo, en sus decisiones, en su historia, y dejar de intentar dificultar las historias de los demás, ¿no? Los caminos de los demás. Un pequeño inciso. Yo creo que muchísima gente que nos esté escuchando en tu Radio Valencia, en YouTube y radios amigas, pues se preguntará también por qué realmente todos estos valores, toda esta fuerza de podernos encontrarnos a nosotros mismos a través de ese caballero que puede ser cualquiera de nosotros, inclusive puede ser mujer, puede ser hombre y viceversa. O sea, que no solo va a enfocar en solo un género. ¿Por qué lo trasladas en la época medieval y no la puedes ubicar en otra época? ¿Qué misterio guarda esa época? Mira, siempre me gustó la época medieval. He leído libros de autores que conversan acerca de la época. He leído acerca de los templarios, he leído acerca de masonería, y la verdad siempre me pareció interesante que la selección de que si era alta o baja edad media, yo preferí llevarlo hacia los finales de la edad media, porque me parece que fue una época de muchos cambios. Eso lo analicé porque fíjate, lo primero que yo hice fue imaginarme qué era lo que yo quería hacer con el libro, es decir, el caballero, qué le ocurría al caballero, y después cada uno de los capítulos ya tenía nombre porque los desarrollé yo mismo antes de ponerlo en un contexto histórico. Después, cuando empecé a analizar el contexto histórico, quería hacerlo en la Edad Media por un gusto, o sea, simplemente porque me parece una época interesante, porque fíjate que mucha gente habla de la Edad Media como si fuera el oscurantismo, que no se sabía nada, que las cosas, y eso no es real. O sea, en la Edad Media sí hubo desarrollos. Lo que pasa es que y ahí vamos con lo mismo que hablábamos acerca del desarrollo de la humanidad. Había factores religiosos y elementos sociales que diferenciaban a las personas de una manera descomunal. Es decir, tú tenías el noble, tú tenías los vasallos, tú tenías a las personas que servían y que no eran ni siquiera dueños de sus propias tierras. O sea, todo eso es muy interesante, pero a la vez tú tienes toda esa información que se recopiló en monasterios, tú tienes toda esa... anteriormente estaban hablando de la parte de los musulmanes en España, etcétera, en Europa, y también se tiene que admitir que mucha de la cultura de los musulmanes, yo no hablo de los factores, nuevamente, los extremismos son dañinos
totalmente. Yo eso no lo comparto, ni religioso, ni político, ni nada por el estilo, pero sí pienso que los musulmanes dejaron parte de su historia también y factores científicos también dentro de lo que es la Europa medieval. Entonces, eso es interesante porque es una época muy interesante por eso. Por supuesto, después viene el Renacimiento y hay grandes cambios, pero el Renacimiento es algo así como que, digamos que ciertos descubrimientos que se habían logrado se abrieron para las personas, cosa que no pasaba en la Edad Media, ¿no? Entonces, por eso lo puse ahí en ese contexto histórico. ¿Por qué lo pongo en la Baja Edad Media? Porque es una época de cambio, una época en donde se había dado la peste lleva a cambios desde el punto de vista político y social, una cosa que puede estar pasando en estos momentos, pero no vamos a entrar. Por eso lo digo que es un poco como los libros de como Julio Verne o el libro prohibido de Nostradamus, que traslada un poco épocas antiguas, de volver otra vez a la réplica, lo que te estaba comentando, de volver otra vez a pasar el mismo filtro y lo mismo, pero es como una experiencia de decir, ¿por qué siempre estamos repitiendo lo mismo si realmente eso se puede atajar y se puede curar y sanar y ser diferente? Y eso es lo que quieres dar tú, ese punto acentuado para hacer ese cambio. Y mi punto acá es, lamentablemente el ser humano es el único, me van a perdonar la expresión, pero es así, es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. O sea, es el único ser de la existencia que le gusta tropezar 2 veces con la misma piedra. Y si ustedes ven, esto se vuelve repetitivo. O sea, esto no es algo... yo me acuerdo que siempre menciono, y yo cuando oigo la palabra, por ejemplo, el bullying en los colegios, en la actualidad, que hoy ya está de moda mucho hablar de bullying en los colegios, el acoso, etcétera. Eso toda la vida existió. Lo que pasa es que ahorita le estamos poniendo un nombre. ¿Okay? Ese es el punto. Y es algo que no debería existir. Y estamos claros en que esas cosas deberían cambiar. Ahí es donde yo voy. O sea, el hacerlo correcto es parte de eso. Y una de las cosas, uno de los personajes que también tengo es Adalia, que es una mujer que para estar en la Edad Media da un enfoque disruptivo totalmente, porque ella es capitán de un barco. ¿Cómo logra ser capitán de un barco? Se los dejo al libro para que lo vean. Pero yo quise hablar, ella representa lo que es el liderazgo dentro del decálogo. ¿Y por qué lo puse? Con toda la intención de llevarnos a esa lucha que ha tenido la mujer. Ojo, yo no hablo de extremismos feministas ni extremismos machistas, vamos a estar claros, pero sí hablo de la lucha que ha tenido la mujer en el desarrollo durante todas estas épocas y que ha logrado muchas cosas, pero todavía sigue, y me lo pueden decir que es cierto, existe ciertos momentos en donde se actúa de una manera despectiva con la mujer también, nuevamente. Es una cuestión que ha continuado, pero gracias a que ha habido cambios muy importantes durante una lucha que ha tenido la mujer durante mucho tiempo, ya el liderazgo de la mujer en nuestra sociedad se ve representado en cualquiera. Vean en Alemania Angela Merkel, vean a Hillary Clinton en los Estados Unidos, y así Michelle Obama misma. O sea, puedes hablar de muchas. En España todavía no, ¿eh? En España todavía no ha habido ninguna mujer al frente del gobierno, nunca. Bueno, casi la rubia, la que fue Esperanza Aguirre. Estuvo ahí, pero... Falta, ¿eh? O sea, si te fijas en las elecciones, yo alucinaba, porque yo veía 4 candidatos, 4 maromos blancos, hombre blanco, cis, heterosexual, normativo. Pero, mira, ahí es donde está la cuestión. Pero fíjate, eso ha ido cambiando en el tiempo.
independientemente de donde te ubiques, y tú lo vas a seguir viendo. Existen mujeres líderes incluso en grandes compañías, y asimismo, hoy en día se está aceptando más las diferentes tendencias sexuales, se está aceptando más independientemente de la raza, que las personas logren esos liderazgos, etc. Yo por eso también hablo del concepto de igualdad. El concepto de igualdad en el libro me voy mucho más dirigido a el representante Ibrahim, que es un musulmán. ¿Por qué pongo un musulmán? Porque en esa época era más representativo lo que ocurría entre las luchas religiosas, ¿no? Pero este concepto de igualdad se da a todo, es decir, al sexo, raza, edad. Sí. Exactamente. Religión, color de piel, cultura, etnia, identidad sexual, orientación sexual, todo, hasta clase social. Correcto, ese es el punto. O sea, todos tenemos nuestra manera de ser, todos tenemos, y nuevamente, es cómo queremos llevar nosotros nuestra vida y cómo queremos nosotros influenciar a los demás de tal manera de que nosotros logremos nuestros objetivos de vida, pero además logremos que otras personas puedan hacerlo. Entonces, yo creo que eso es básico y eso es muy importante dentro de lo que trato de describir en todo esto con respecto a la obra. Pues fenomenal, porque estás haciendo una labor a favor de la igualdad y de la diversidad. Porque exactamente como bien has dicho, igualdad es todo. El trabajo de igualdad es porque el ser humano es igual de digno y no hay nadie por encima ni por debajo. El ser humano, todos son iguales y diferentes a la vez. Iguales en dignidad y en derechos. Realmente, Rafa, yo digo, un caballero en desgracia realmente ha dado mucho de que hablar en la puerta de la pirámide, y sobre todo Mapi, que le gusta estos temas muchísimo y está siempre a fondo en ello, en que de desgracia nada, que gracias a esa desgracia nos hace reflexionar, pensar, valorarnos como personas, y luego no solo valorarme a mí mismo, sino ver el concepto qué hago yo como ayuda hacia los demás o como ejemplo hacia los demás para poder luego ayudar a los demás, ¿vale? Pensar primero en mí mismo, digo, ¿por qué voy a juzgar esto o por qué voy a recriminar esto? O como decías tú mismamente, el bullying y todo eso. Si realmente verdaderamente lo que tenemos que enriquecernos y realmente crecer interiormente es quitar esos perjuicios, porque eso es lo que hace a uno pues no ser nadie, ser un don nadie. Y gracias a tu magia templaria, porque bueno, estuvo la época de Jesús, antes de Jesús, bueno, la época egipcia, la época de Jesús, y luego nos basamos en la época templaria, que dentro de lo cual ahí hay muchos aspectos de enseñanzas en todos los aspectos, porque tanto cambio de religión y culturas, cambio gástrico a nivel industrial, a nivel de todo, de pensamiento, de todo eso, y claro, con el Santo Grial, todo eso pues son cosas que hacen reflexionar y llevándote a esa época sin llegar a tosigar al lector ni nada, pues haces una magia y un amplio abanico para dar una gran enseñanza, que eso es digno de haberte tenido aquí, Rafael Cameron, en un programa de máxima audiencia a través de tu Radio Valencia, a través de YouTube, y dándote a expandir a través de Europa. Hay que ser ingenioso y realmente has tenido esa luz de trasladarlo a esa época tan maravillosa de la época medieval,
¿vale? Que eso hace dar una apertura de pensamiento y de transformación que hace mágico a ese libro y no realmente te hace aburrido. Y es de verdad, Claudia. No, de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, les comento algo para que también lo sepan. Dentro de poco ya está escrito, editado y todo lo demás. Está en proceso de publicarse. Hay un libro que se llama Cuentos para Pequeñas Damas y Caballeros de Formación, que son cuentos de actualidad, pero para niños. Es como para niños, yo diría, entre 7, 8 años en adelante, y que tienen cada uno de los valores. No pretende enseñarle a nada, o sea, enseñar a los niños más de lo que los padres le dan, sino que refuerza esos valores con cuentos cortos, y además te da un rango de discusión al final. Tiene como unas preguntas en donde el padre puede interaccionar con el niño y pueden conversar acerca de qué estuvo mal, por qué piensas que tal personaje es interesante. Y son cuentos cortos, son 10 cuentos. ¿También trasladado a lo medieval o no? Ya un poco. No. Sí están con los valores estos del Caballero en Desgracia, sí. Pero ya llevados a la época actual. Son cuentos actualizados. Por ejemplo, hay un cuento que es un niño que... una niña que lanza... ¿Ah? Como primicia. Sí, hay un cuento que una niña que lanza piedras a una ventana y le dice a las compañeritas que no importa porque nadie la está viendo, ¿no? Y entonces viene todo el desarrollo más o menos rápido, en donde a la final la niña confiesa qué fue lo que hizo, habla con los de la casa, etcétera. Pero lo interesante es que ella hizo a la final lo que es correcto. Es decir, yo cometí un error, pero ahora asumo el error que estoy cometiendo. Pero claro, viene toda una trama dentro del cuento en donde dice por qué ella a la final decide asumir ese error y decir, bueno, mira, fui yo la que lo hizo, me disculpo, y ese arrepentimiento, pero que también entra en la cuestión de no lo voy a volver a hacer. O sea, lo hice una vez, pero no lo voy a volver a hacer. Entonces, es una de los 10 cuentos que están ahí, para que también lo tengan en cuenta. En algún momento espero que sea para finales de este año, y ya lo tenga ya en... Pues si es antes de Papá Noel, pues sí te podemos sacar otra vez a la vera de la puerta de la pues son llenos de valor y demás, y de enseñanza, que es digno. Y bueno, que sepa todos los seguidores de La Puerta de la Pirámide que cada libro que se saca aquí está antes minuciosamente estudiado, porque cada libro tiene un significado y unos valores. Y Un Caballero en Desgracia es un libro asumido y aprendido, para dar ejemplo a los demás. Y si no, se lo digan a Mapi. Un libro dorado, puro, oro puro. Oro puro. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Las gracias a ti. Y bueno, eso de Costa Rica que teníais entre los dos, ya para finalizar, y pasamos ya con Fernanda y Lagas. En Costa Rica, como estuvo Mapi y demás, ese ambiente, ese lugar tan maravilloso. Mapi, completamente... Estabais ahí comentando de lo bien, se me hacía la boca agua. Digo, vamos, que se vaya ya todo este tema de infecciones y de confinamiento, que me voy con los ojos cerrados a Costa Rica. Quedé completamente enamorada. No, sí, es muy bueno. No me extraña que Rafael se fuera allí a vivir, con ese respeto a los ecosistemas, ese amor por la naturaleza que tienen allí, porque es un respeto absoluto. No se puede talar un árbol. Tú no sabes la que hay que armar para talar un solo árbol allí, y eso me encanta, me encanta. La caza tampoco está permitida, a no ser que sea algo estrictamente necesario para consumir. Sí, y la biodiversidad que tienen allí, bueno, en plantas, animales... Es realmente bello, es un país muy, muy bello. No es barato tampoco, ¿eh? No es de los países más caros.
pero merece la pena, además tiene mucho misterio, tiene también mucho que investigar por allí, desde ufología. Lo que más me enamoró Mapi ha sido el cisne rosa. Y bueno, el colaborador Roy Padilla con su cisne rosa. Que mandamos sin ánimos y a todos los que de Costa Rica. Sí. Amén, gracias. Y sin ánimo de hablar de política, y no es la idea, pero sí les digo que Venezuela tiene muchas cosas que dar desde el punto de vista turístico, y ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de que vuelva a ser el país que era cuando yo lo vi allá. ¿Okay? Sería maravilloso, sería la primera en visitarlo cuando eso suceda. Y enviamos buena luz tanto a Venezuela y otros países que están viviendo casi lo mismo. Porque no solo está Venezuela, hay otros países también viviendo ese régimen tan duro, como puede ser parte de África, parte de Unión Soviética, Rusia y parte de algunos lugares. Mandamos mucha luz y sobre todo a esto que estamos viviendo, a este bicho, como le digo yo, que por lo menos se cure, y luego curando el mal, luego todo lo demás se puede curar con amor y con unión, no con desunión. Correcto. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Rafael Cameron, y realmente, de corazón, un besazo enorme, y que sigas así y que no pierdas ese estilo y esa manera de trasladar y transmitirnos esas enseñanzas que viene bien, no solo a los que estamos colaborando, sino a los que siguen en la puerta de la pirámide y dar mucho más allá. Y a tu radio. Gracias. No, de hecho, muchísimas gracias por la invitación, y estoy completamente a la orden con usted. Gracias. Muchas gracias. Cuando quiera y el tiempo lo requiera y el programa, estarás otra vez invitado aquí a exponer esos cuentos maravillosos cuando dentro de nada que van a salir. Ay. Seguro. Venga. Hasta luego. Fuerte abrazo.